Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Estamos en otra semana ya, la primera semana del mes de junio. Bueno, bienvenido el sexto mes del año y la cintura del año, ¿verdad? Pero aquí estamos para continuar pues en estas jornadas de opinión, de análisis sobre la realidad de nuestro país. Saludos a usted que nos sigue aquí en el país como también fuera, ¿verdad? No me canso de saludar a quienes nos siguen desde la diáspora en distintas partes del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en Australia, a quienes nos están siguiendo en Australia sobre todo. Algunos colegas también que nos están siguiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de los 3 años de gobierno del presidente Bukele. Que para mí se caracterizan por 3 años de profundización de ataques a la prensa, de retorno al odio social y de difusión de mentiras desde la publicidad y desde la propaganda. Bueno, Nayib Bukele llega entonces a su 3er año de gobierno profundizando sus ataques a la prensa, que no le es servil, y destaco esto, ¿verdad? Ataques a la prensa que no se hinca ante él. A los periodistas que no le alaban, pues ya hemos visto que les llama basuras, amigos de pandilleros, colaboradores de organizaciones criminales y otros calificativos que usa para destruirlos porque les teme. Por eso, ¿verdad? Porque teme que le sigan investigando y revelando las mentiras con las que ha gobernado durante estos 3 años. A ese sector que le critica, que trata de cumplir su papel de escrutar el poder, en este caso el poder político, a ese sector de la prensa es al que ataca. Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y lo ataca justamente por una razón, y es que no lo controla. Ese es el punto. Con la prensa que le es dócil, con la prensa que él puede manipular de diferentes maneras, pues con esa no hay problema, porque a esa prensa tiene la capacidad de incidir sobre ella. A la otra que no, pues allí está, ¿verdad? Insistiendo permanentemente con sus ataques. A ver, Bukele instaló y consolidó durante estos 3 años una potente maquinaria propagandística compuesta por los medios de propaganda gubernamental. Ya lo hemos dicho en otros programas. Un grupo de medios gubernamentales que a la vez es apoyado por otro grupo de medios que son de propiedad privada, pero que están al servicio de la difusión de estos discursos propagandísticos. Y me refiero a aquellas cadenas de radio y televisión que son administradas por el CONAV, que es el Consejo Nacional de Administración de Bienes, ¿verdad? Precisamente que son propiedad de personajes de la política que hoy están o presos o siendo procesados judicialmente, y que hoy son administrados por el gobierno. Son una especie de caja de resonancia. Pero además controla y somete con el chantaje de la pauta publicitaria y el apartaje estatal de las principales cadenas, ya lo he dicho, de televisión. Y estos otros medios pequeños, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Bueno, una manera es a través de la coacción de la pauta publicitaria. Si no replicas mi discurso, pues no te doy pauta publicitaria. Otros son sometidos al chantaje de o me aceptas este pliego de preguntas durante tus entrevistas o no me llevas a este funcionario, pues vas a tener sanciones también, ¿verdad? Y allí está el papel de algunos funcionarios, empresarios de medios de comunicación que están cayendo en este sentido. Si no, solo vea usted algunos de los programas más fuertes de opinión de nuestro país, en donde muchas veces se desperdician los espacios de entrevistas a funcionarios públicos, sobre todo en este entorno de 3er año de gobierno en el que los funcionarios públicos deberían de salir a rendir cuentas, a dar explicaciones de sus decisiones,
pero muchas veces estos espacios de entrevistas, estos espacios periodísticos son malgastados, ¿verdad? Simplemente se utilizan para hacer una especie de informe de logros y muchas veces logros maquillados, ¿verdad?, de parte de estos funcionarios. Y también hay otro sector, otro grupo de oportunistas, diría yo, que administran plataformas de difusión de contenidos que se hacen llamar medios de comunicación, pero que en realidad son cajas de resonancia de la propaganda del gobierno. Y ahí tenemos un montón de plataformas digitales, ¿verdad? Que insisto, yo no puedo llamar medios de comunicación porque muchas de estas plataformas ni siquiera tienen a una persona responsable a quien poder ir y reclamar en caso de una, digamos, de una difamación o de un reclamo al que todo usuario o usuaria de los medios de comunicación tiene derecho, ¿verdad? Por ejemplo, una corrección de información, está la ley que establece esta garantía, la ley de corrección, de solicitar al medio de comunicación que corrija o que dé explicaciones sobre una determinada publicación. Cuando no hay una dirección específica, no hay una persona específica a quien hacer ese reclamo, pues eso no puede llamársele tampoco medio de comunicación, ni mucho menos cuando esos contenidos no tienen los más mínimos parámetros técnicos para llamarse noticia, los contenidos que difunden, ¿verdad? Bueno, y además, en los 3 años de gobierno de Bukele, vea usted, ha vuelto la censura de contenidos informativos, que son ordenados desde el órgano judicial. Han vuelto las campañas de vigilancia y seguimiento de periodistas, ahora hasta con drones en las colonias, sobre las casas donde viven los periodistas, ahí hay vigilancia. Ha vuelto, vea usted, el exilio y la migración forzada de periodistas por miedo al régimen. Hay periodistas que se están autoexiliándose, están migrando forzadamente. ¿Por qué? Porque han sido sujetos de amenazas, han sido sujetos de ataques directos desde funcionarios públicos, desde el mismo presidente de la República, y que son replicados por sus seguidores, ¿verdad? Hay otros periodistas que han tenido que salir del país, sobre todo entre 2021 y 2022, justamente para hacer publicaciones periodísticas ante la falta de garantías para hacer su trabajo aquí en el país, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ya diremos, hay un entramado de leyes que ya son una amenaza para el trabajo periodístico. Eso está caracterizando el tercer año de gobierno del presidente Bukele. Además, este presidente ya preparó el terreno para pasar a la siguiente etapa de su ataque. Bueno, en el discurso de su aniversario este miércoles en la Asamblea Legislativa, el presidente volvió a referirse a los medios de comunicación y al periodismo como ese aparato ideológico, recordando el discurso de 2021, ¿verdad? Cuando dijo que iba por otro de los escalones, que ahora su lucha iba a ser en contra del aparato ideológico en el que incluye a medios y periodistas. Hoy lo volvió a recordar. ¿Qué significa eso? Bueno, que sigue esa batalla para atacar a el periodismo que escruta al poder, ese periodismo que le investiga, ese periodismo que le vigila, ese periodismo que revela la verdadera identidad de los intereses de algunos funcionarios de gobierno y de toda la maquinaria estatal. ¿Y por qué decimos que está ya prácticamente preparando y tiene bastante adelantada esa preparación de la mesa, digamos, para aumentar sus ataques y dar ese siguiente paso? Bueno, podría dar el siguiente paso hacia el encarcelamiento de periodistas. Ojalá me equivoque, pero eso es lo que vemos en el ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un periodo electoral. 2023 será un año fuerte. Quedan 18 meses de campaña electoral
que ya vemos que él empieza, ¿verdad?, con esta composición de los elementos comunicativos en torno a una posible reelección. Entonces, allí es necesario, en el ambiente del calentamiento electoral, es necesario continuar con el circo romano y exhibir más víctimas. Y probablemente algunas de esas víctimas sean periodistas. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos visto, en diciembre de 2021 se reformó la ley, el artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos, que ya establece una primera condición penal para los periodistas que difundan información complicada, ¿verdad? Luego, este año se ha reformado la Ley de Proscripción de Pandillas, que penaliza la difusión o información de notas, de temas que tengan que ver con pandillas. Y además, se reformó el Código Penal, que establece penas desde 8 hasta 15 años de cárcel para los periodistas que informen sobre estos temas. Vea usted, allí hay una preparación, está ya hecha la maqueta de este siguiente paso del que les hablo. Y vea usted, no sé si se dio cuenta, pero esta semana hubo una noticia por ahí que esbozó la Policía Nacional Civil sobre la captura de un youtuber. Claro, aunque este no es un periodista, pero son esos visos, ¿verdad?, de que nos van dando indicios de lo que puede pasar más adelante. ¿Por qué fue capturado este youtuber? Bueno, porque este youtuber incitaba a la población, era crítico, por supuesto, de Bukele, es un personaje crítico, e incitaba a la población a que se rebelara en contra del presidente Bukele, que se manifestara, que protestara masivamente en las calles. Lo capturó en el marco del plan de la guerra contra las pandillas, del régimen de excepción, y ahora está tras las rejas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, son señales que hay que ir leyendo en esta ruta en la que vamos. Insisto, los próximos 18 meses podrían ser de sorpresas y de sorpresas para el periodismo. El otro elemento del odio social. Vea usted, el artículo 168 de la Constitución le manda al presidente a procurar la armonía social y conservar la paz y la tranquilidad interiores, y además la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. No dice como miembro del pensamiento político que se identifica con él, sino como miembro de la sociedad salvadoreña. Y aquí todos somos miembros de esta sociedad, de este país en el que vivimos, ¿verdad? Coincida o no con su manera de gobernar, con su pensamiento, con su práctica. El presidente ha vuelto a promover el odio social, a ponernos los unos contra los otros. Esto es sumamente peligroso y delicado en términos del daño profundo que se le ha hecho antes y ahora se continúa profundizando a esta sociedad. Una sociedad de por sí victimizada, revictimizada y ahora todavía más. Nos pone los unos contra los otros y también crea un necesario enemigo interno. Esto lo hace en vez de cumplir con ese mandato que le da el artículo 168 de la Constitución, de promover la paz y la unidad interna. Eso no lo hemos visto. En el discurso mismo que escuchamos, que vimos en la noche del miércoles 1 de junio, pues ahí vimos otra vez los vicios de ese discurso de odio, de ese discurso divisorio, de ustedes y nosotros. Nosotros representantes del bien y ustedes representantes del mal. Él siempre juega con estas dos categorías, ¿verdad? El ustedes y nosotros los buenos y ustedes los malos. Bien, cuando promueve que la gente misma se ponga el dedo entre sí en el marco de esta guerra contra las pandillas, en el marco del régimen de excepción, está haciendo un grave daño a la población, a la sociedad, pero él sabe que con eso mantiene alegre a la gente.
le satisface su deseo de venganza. Hay mucha gente con eso, ¿verdad? Con ese deseo de venganza porque ha sido históricamente maltratada y lleva ese dolor interno, y una manera de expresarlo es esta sed de venganza que estamos viendo aflorada en este momento e incitada por el mismo presidente, que es un líder social, debería ser un líder social positivo. Bueno, es un líder que le estamos viendo ese liderazgo peligroso, diría, un liderazgo negativo, peligroso en términos de cohesión social interna de país. Es un estafador de las esperanzas del pueblo. Esto lo he dicho varias veces. ¿Por qué es un estafador de las esperanzas del pueblo? Porque este es un pueblo que urge, que necesita, que anhela esperanzas, que busca ver en alguien reflejado un personaje, un líder que le lleve hacia ese destino que todos queremos, de un país mejor, un país unido, un país que tenga un mejor destino. Pero él está aprovechando estas condiciones para generar discordias internas. Bien, promueve el odio en cada uno de sus discursos, como lo hizo este miércoles, como ya les he dicho. Y claro, él sabe por qué lo hace, porque necesita mantener activo ese circo romano, ¿verdad? Cuando Bukele deje el poder, ¿cómo cree que dejará esta sociedad? Porque aunque pase el tiempo que él quiera pasar en el gobierno, un día lo dejará y esta sociedad quedará tremendamente dividida, terriblemente dividida, odiándose entre sí, entre los mismos pobres, generándose odio, discriminación, un clima de venganzas, entre el mismo pueblo que él dice amar, representar y defender. Veamos, ha creado a un sector de indeseables, a un sector que le pide que se vaya de este país, que no le estorbe en sus propósitos. Y se le olvida que estas personas que ejercen su derecho a la crítica también son salvadoreños y tienen ese derecho, en una democracia, tienen ese derecho a reclamar, tienen ese derecho a criticar, tienen el derecho a manifestarse, tienen el derecho a tener, a vivir, a soñar en su propia patria, esa patria llamada El Salvador. Y finalmente termino con la idea de la difusión de las mentiras. Es un experto en construir esperanzas a base de mentiras. La esperanza de ese paraíso que viene y que nunca llega. Porque una oposición que no existe, una oposición imaginaria, no se lo permite. Porque vea usted, ¿cuál oposición hay en El Salvador? Vació de sentido el concepto de democracia que teníamos y al que aspirábamos. Una aspiración de participación ciudadana, de control de las instituciones, de transparencia, de un sistema que garantiza nuestros derechos, y lo cambió por un sistema autoritario de control total a través de una sola persona. Esa es la idea, ¿verdad? Le hizo creer a la gente que odiaba a los que negociaron con pandillas, pero él también ha negociado con esas organizaciones criminales y no ha dado cuentas de la investigación periodística que le ha revelado audios de sus funcionarios públicos hablando sobre estas negociaciones, de las que él mismo, se dice en esos audios, está enterado. Le dice a la gente que ahora tiene el poder en sus manos, pero a muchos los está encarcelando, vea usted, sí, muchos de ellos sin ser culpables de nada. A muchos los está matando en las cárceles sin ser culpables también de nada. Mire, ya van 20 muertos en las cárceles, ¿verdad? Y es gente, mucha de ellas, que no son pandilleros. Le dijo a la gente que acabaría con la corrupción, pero varios de sus funcionarios están embarrados hasta las rodillas de la corrupción. Esto es lo que pasa en este país. Y con esto termino mi intervención de hoy. Deje sus comentarios y sigamos dialogando sobre este y otros temas.